Inchinta chumnoalule inta inchin. Ayiwa yutiao inta in mapumeo, au cantu me que in. Feimeo nga pichipicha wen chewen tun nga feichi nga inche feimeo nga malay nga sumo. I tokom nga ning mange nga feichi. Tipu acentu, rus pengela y ni fentewe sasumumeu ni rupanta ni puche. Kimenta yauta intukulpan erikana uklerki soy pataka chipantu minchemapu. Kom tipu ngacham kon kleyelu, soyel kemeah matufin kachelaf ni piel. Kimfali maita kachelaf suamtui tañinentual kisuñi ngacham piukimu chipalu. Suam tunefun kachilaf ninar puafiel. Miyawal kisuñi ngacham meu. Oituye chipuma pu. Rufal kutuy maya filuñi sungun chokiuklen. Bueno, Felei, Mari Compupeñi, Compulamien, al Cutulelo Tufashi Songo, Incheta Cristian Vargas Pailahueque Piñán, Cusao Golenta Tufashi Museo Meo, Tufashi Museo Meo, Inchengen, Fei Rome, Mañomo Win Mai, la Mien Margarita, la Mien Paula, mi Cupaya Tufashi Songo Meo, Ka Peuman en Tagometri Papi Tufashi Nocham Kawonka, Felei. Bueno, mi nombre es Cristian, agradecido también de la invitación de parte de la muestra de cine y video, trabajo acá en el museo, y para nosotros como personas que estamos acá y también para quienes ya hemos visto la película varias veces, o la primera, estamos muy agradecidos, también Margarita, de estar aquí, también Paula también. Cuesta seguir de pronto con la lágrima en la garganta, digamos, pero no por eso es menos potente poder conversar de estas historias que por un lado nos dejan una sensación algo melancólica, pero por otro lado también gracias al esfuerzo, al trabajo, a la constancia y la dedicación podemos también reconocer esta historia, ¿sí? Para presentar a la mía Margarita Canío, no sé si presentarla primero como Guanay o como también de todas las otras tantas cosas que hace, pero voy a partir por esa segunda, ¿ya? La mía Margarita Canío es académica, investigadora mapuche, actual también doctoranda en la Universidad Austral de Chile, junto con distintas personas, con Gabriel también, que debe estar por ahí, le damos un saludo, ha trabajado en innumerables trabajos de investigación por la memoria oral mapuche. También es académica de la carrera de Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche, de la Universidad Católica de Temuco, ¿ya? Y hago esa mención precisamente para saludar acá a la lamien Paula Pilquinao Coliñir, ¿no? Estudiante de la carrera, una enorme iniciativa por la revitalización del Mapuzungún y de la cultura mapuche, y también podcaster, digamos, de un programa muy importante para la revitalización que se llama Mapuzunguletún, ¿no es cierto? Que pueden verlo por YouTube también, pero aquí la ñaña junto a otros peñas y lamien trabajan por la revitalización de la lengua constantemente. Así que la mía Margarita, la mía Paula, muchas gracias por estar aquí también, ¿vale? Bueno, yo tengo aquí una pequeña pauta, un torpedo, así que si me ven mirando el teléfono no es porque esté pendiente de otra cosa. ¿Ya? Teníamos algunas preguntas, igual dentro del mundo mapuche nosotros nos acostumbramos a hacer un chamcamp, ¿no? Un chamcahuén, que es una conversación, que vamos a hablar de distintos temas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esto de esta manera, no tan empaquetada como uno acostumbra a ver a veces estas instancias, así que también vamos a abrir la palabra posteriormente, pero que se entienda que es una conversación también cercana, ¿sí? Quería partir la mía, ¿no es cierto, Margarita? Contando, haciéndole una pregunta, porque cuando vi la película la primera vez, yo que la conozco también hace tanto, siempre me imaginé este trecho, ¿no? ¿Cómo fue cómo fue para usted, digamos, pasar de este trabajo de investigación a verse como protagonista en un proyecto de este tipo, ¿no? De alguien que va guiando el relato, que va construyendo también esta narrativa. ¿Cómo fue ese paso, ¿no? De pasar del estudio a verse en este proyecto? Si nos puede contar también.
Sí, con el ahí, ¿no? A ver. Ahora sí parece. Feliz, gracias por la pregunta, pero unelo meu chalico no afin puché, Mari, Pulamien, Trau Payin. Bueno, creo que la presentación de Cristian ya fue suficiente. Y bueno, primero agradecer la invitación a Alicia Herrera por este espacio, a Cine más Video Indígena, que es una tremenda iniciativa para poder mostrar estos trabajos que tienen una perspectiva cierto distinta a estos trabajos cinematográficos, así que es un buen espacio, una buena instancia para promover este tipo de información respecto a las temáticas sobre historia, sobre memoria de los pueblos originarios. Así que en ese sentido muchas gracias, y gracias también por este espacio de Ngochamcabún, a los que están presentes acá, a los que se quedaron hasta el final, y por ver una y otra vez también la película. Creo que eso se agradece mucho, a pesar de que no es una película como quisiéramos mostrar el lado cierto amable, alegre de la sociedad, de este encuentro. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, también creo que ese paso de hacer, bueno, de estar, de criarme en una comunidad súper alejada de este mundo de la investigación, también negada de este tipo de educación también muy propia y de estas memorias. Creo que ha sido para mí, voy a ocupar una palabra que aparece ahí en el relato, como un espejismo de alguna manera, pero en el buen sentido de la palabra, porque si bien era como un anhelo, un sueño de compartir estos conocimientos, de dar espacio a nuestros relatos, a los relatos de las personas mayores, desde otra perspectiva, no necesariamente de los libros, y pasar a este trabajo más de tipo audiovisual, creo que es una gran oportunidad, ha sido una gran oportunidad para mí, muy positivo. Yo he sentido mucho agradecimiento por este espacio, por esta oportunidad. Claro, es todo un trabajo, hay una carga emocional detrás, dejar también de lado muchas veces el tiempo con la familia, dedicarle a esto, también ganar estos espacios, porque no es fácil proponer esta forma, ¿cierto?, de hacer historia, de llevar la historia, y sobre todo porque esta historia no se cuenta como debiera ser, ¿cierto?, no se relata, no se enseña en los espacios educativos, así que ha sido todo un desafío también en ese sentido. Ha sido bonito también recibir el cariño de la gente. He sentido mucho agradecimiento también por ese apoyo eterno que tienen con nuestro trabajo, que no es fácil, pero también aprovechamos esta oportunidad que se ha dado, así que yo he cruzado por esas varias sensaciones, por esas varias emociones también, en relación ya una vez visto y el trabajo final. Así que bueno, eso ha sido como un espejismo de pasar a estar escondido, a estar muy alejado de este mundo académico también, y así que a pasar a esta instancia, a que esto traspase también frontera continental, ¿cierto? Como bien lo decía Chachay Belisario en su rogativa, cuando decía que esto cruce, que vaya más allá. Ha sido muy bueno, muy fuerte también el saber que esto puede trascender. Bueno, igual hay dentro de la misma producción de la película, considerando el trabajo que hizo Paula dirección, ¿no es cierto? Pero también como la película nos va mostrando distintas voces que silvanan desde la biografía de Cachilaf, ¿no es cierto? También de la amplia labor de traducción que hubo atrás. Y eso es algo también, Paula, que quisiera también como comentarle y preguntarle, porque no sé si alcanzaron a notar, pero dentro de la labor de traducción, transcripción, ¿no es cierto?,
está la Lamian Paula, el Peñi Gabriel, ¿no es cierto? Y quienes trabajamos en eso sabemos que es un arduo trabajo. Y la película se llama Marichi Tukulpan, ¿no? Memoria implacable. Y el título, la traducción en mapuzungún es muy elocuente, desde el mapuche Quimán. Entonces quería preguntarle, Lamian, usted que participó en este trabajo, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? Como de ir dándole voz, de ir dándole transcripción, de ir dándole sentido a palabras que a veces en el mapuche Quimón suenan de una forma y el pasarla en español está en ello, ¿no? Si nos puede contarle. Felei, unelo meu traupa in kompu che kompu Lamien, manyumuin taman melepan da fachanta, taman askin tupa fil fachigasau, taman alketupan fentren mapuzungun. Mapuzungun meu ta tripai da fachisungu ngacham yengei rakisam ngei wirirul pain wirin tukuin femnge chi fei weluin kasungun meu rupato y fei meleita inasma fil con fechisunguka. Entonces, aquí con la pregunta, ¿cómo sucede el tema de la traducción, la transcripción y bueno, después el subtitulaje? Lo único que puedo decir es que es un camino doloroso. Es bastante doloroso, siempre lo he dicho de esa manera, no es un trabajo como fácil de realizar, porque estamos constantemente trabajando bajo dos formas de entender, por una parte, no sé si se sigue escuchando. Ya, sí, ya, porque dejé de escucharlo por un rato. Entonces, estamos constantemente con una doble racionalidad, viendo algo que es único, que son las imágenes, que son, por otra parte, el relato que se construye. Entonces, la labor primero, la primera labor que se hace es escuchar, aprender a escuchar. Si uno no sabe escuchar, si uno no adiestra el oído, es difícil siquiera entender algo. Entonces, en mi caso tengo la fortuna, porque es una fortuna realmente, de haberme criado desde el mapuzungún. Y esa es mi herramienta, ha sido mi herramienta de vida, ha sido mi trabajo de vida hasta este momento, la labor con el mapuzungún, en diferentes instancias. Y por cosas de la vida, a través de la invitación siempre de Gabriel, de Margarita, empecé a entrar en este trabajo. Una cosa es ser hablante, pero otra cosa es entender el propio mapuzungún. ¿Qué es lo que estoy viendo a través del mapuzungún? ¿Qué me está diciendo el mapuzungún? ¿Es lo mismo que me está diciendo en el español? Yo estoy como el hecho de pensar constantemente o de tener la capacidad de hablar en estos dos idiomas en mi mente, constantemente estoy negociando. Y es una labor de negociación y, por supuesto, de plantearme en una situación de qué es lo que quiero decir. ¿Dónde me sitúo? ¿Me sitúo desde la racionalidad del mapuzungún o desde la racionalidad del español? Y uno tiene que tomar decisiones. La transcripción, la traducción, el subtitulaje es mucho de eso, tiene mucho de ese trabajo, de situarme en algo y de ir decidiendo. Entonces, después preguntaba sobre cómo se van haciendo ciertas traducciones sobre ciertos términos, por ejemplo. Y ahí me voy a referir primero al Marichi Tukulpan del por qué, porque fue también una decisión mía de traducirlo de esa manera. Pude haber elegido dentro de un listado de palabras, de un listado de títulos que tenía, me pareció que Marichi era la palabra, por lo implacable, porque ahora estamos todos sabemos de que hacemos uso del marichihueu, ¿no? Pero hemos analizado qué es lo que estamos diciendo cuando decimos marichihueu. Efectivamente, ¿estamos diciendo 10 veces venceremos? Es un tema que hay que reanalizar. Y entonces, desde el mapuzungún mismo, el marichihueu me lo cuestiono. ¿Estamos diciendo 10 veces venceremos o estamos diciendo 10 veces no olvidaremos? Entonces, y esa decisión de llevarlo al Marichi Tukulpan, estamos diciendo que esta memoria
no se va a dejar en el olvido, va a constantemente reflotar una vez, 2 veces, una infinidad de veces. Y a eso apela finalmente el título de la película en su versión mapuzungún. Entonces, este trabajo es constantemente decisiones y ponerme en esta situación de decir, este trabajo lo voy a hacer sensibilizándome desde el mapuzungún, desde el mapuche raquizuam y por supuesto desde la historia misma mapuche. Y ese trabajo es lo que hice. Sí, es tremendo porque dentro de la película van apareciendo conceptos que a veces uno lo ha escuchado, pero lo entiende mejor. Y de pronto vemos que acá hay unos mismos conceptos que fueron dichos 100, 150 años atrás, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, el de Tuculpán, que tiene mucha interpretación, puede ser memoria, recuerdo, ¿no es cierto? Y sobre eso mismo quería preguntarle a las dos, porque la película igual se sitúa en un periodo específico del mundo mapuche, ¿no? El periodo del Huincamalón, podríamos decir, del Aucán. Y sobre eso mismo quería preguntarle muy abiertamente qué aspecto como sociedad, mapuche, no mapuche, no deberíamos olvidar, ¿no? A propósito de la película también, cómo se fue dando eso, ¿no? Esa misión. Bueno, retomando esta idea de Marichi, Tuculpan, claro, dentro de los relatos, cuando la gente cuenta estas historias, siempre hace como esta distinción, ¿no? Del Mari como Mari Cuifi, por ejemplo, lo que viene desde muy antiguamente, y creo que la historia mapuche, o en este caso la vida mapuche, comienza con ese Mari Cuifi, cuando habla, ¿cierto?, de Tren y Caicay, por ejemplo. Ese es como uno de los relatos que más trasciende, y uno ahí también empieza como a temporalizar la vida, el mundo mapuche. Entonces, claro, haciendo este nexo con los periodos, ¿cierto?, de despojo territorial, yo creo que muchas de estos acontecimientos no se debiera olvidar, y por algo al día de hoy, si uno recorre, si nosotros volvemos a hacer el recorrido por Icalma con otras personas, no necesariamente con Belisario Pitriqueo, vamos a seguir encontrando, escuchando estos relatos, porque también hay una resistencia a no olvidar estos procesos, porque como bien decía ahí Laura Manquel, es que si esto no lo sabemos, no nos sensibilizamos en conocer esta historia, es que de verdad también vamos a perder esa humanidad, ¿cierto?, esa colectividad. Entonces, son muchos aspectos de la memoria mapuche que no se debe olvidar, y esta creo que es una de ellas. Está bien, siempre se nos cuenta, ¿cierto?, en la escuela, bueno, desde la llegada de Cristóbal Colón, luego Pedro de Valdivia, se cuenta esa historia de manera grandilocuente, ¿cierto?, de que pasó esto y de que Lautaro resistió, pero estas cosas que pasaron muy recientemente es la que menos se habla, sobre todo en el aula, si es que queremos también llevarlo al ámbito educativo. Entonces, este tema creo que es uno de los temas que no debiéramos olvidar y que debiéramos transmitir, ¿ya? Porque de esa manera también la juventud, la nueva generación va a saber por qué estamos acá, por qué hacemos y decimos, ¿cierto?, fundamentamos, por ejemplo, solo un ejemplo, que es el tema de la tierra, ¿cierto? La recuperación de la tierra tiene una base, tiene un por qué ocurrieron esto. Ahora también el tema de la lengua. Entonces, estas historias no se debe olvidar, pero también no se debe olvidar desde este pensamiento propio, desde este lenguaje, desde este idioma propio que a través del mapuzungún. Y por eso también la apuesta acá, que agradecemos mucho desde la dirección de Paula Rodríguez, de también querer hacer esta propuesta documental desde el mapuzungún. Esto, o sea, y hay muchas otras historias. Yo creo que estos procesos de huemán, como se dice, o de malón, que es como la expresión que más se usa para estos episodios, va siempre también de la mano
va de la mano con los aspectos culturales. Entonces, creo que como pueblo, como sociedad mapuche, tenemos que combinar estos dos aspectos, estos dos elementos. No podemos dejar de lado una cosa de la otra. Ambas son importantes. Y por algo también creo que en la propuesta del documental se hace presente la rogativa, se hace presente muchos otros elementos, que es el ngacham, como decía Paula también, escuchar. Son elementos que van configurando entonces esta reconstrucción histórica y reconstrucción como pueblo, como sociedad. Pero es importante, creo que esta historia no olvidarla. No debemos olvidar que donde caminamos hubo violencia, ¿ya? Nosotros siempre cuando nos referimos a nuestro territorio allá en el sur, específicamente en Temuco, Temuco no se fundó en el aire, había un territorio, habían personas habitando ese lugar. Y en ese lugar, como dice la gente de Mapuzungún, también ahí cayó sangre, corrió sangre. El que estemos acá ahora sentados en este espacio también es porque hubo resistencia ahí. Y de eso no nos podemos olvidar. No podemos olvidar esta memoria de nuestro Ftake Cheyem, nuestro Cuifique Cheyem, ¿ya? Porque de esa manera también vamos a saber cómo enfrentar el futuro. Entonces, por un lado, este tema histórico, esta memoria de estos procesos, pero también los aspectos culturales no se deben olvidar, que esos son nuestra base. Mapunzungurmeu, ya, Amulia y Tufachizungo, que de esa manera entonces vamos a ir reconstruyéndonos y vamos a ir resistiendo también en el presente, en este mundo en este momento también difícil de la historia. No es fácil habitar hoy en día, no es fácil ser mapuche en el presente, de alguna manera, sobre todo quienes tenemos que estar transitando entre lo que es hoy en día la ruralidad, como nos llaman, ¿cierto?, de estar en las comunidades, en el territorio, pero también en la ciudad y en estos espacios también académicos, que es todo un tema ahí nos vemos siempre expuestos, estamos siempre con esa presión. Entonces, pero siempre tenemos que tener presente que hubo personas que sufrieron mucho más que nosotros, fueron mucho más violentados que nosotros, y de que también gracias a esa resistencia, a esa sobrevivencia de esta violencia, es posible que nosotros estemos hablando acá y rememorando eso para tener una vida más digna, como se decía también. Feipe, ¿no? ¿La mía? Por mi parte, además de lo que ya dijo Margarita, agregar de que todos los territorios, por muy pequeñitos que sean, tienen algo que decir. Si bien acá se mostró bueno, lo que vieron, pero todos los territorios tienen mucho que decir. Por ejemplo, yo soy Quemquehuenuche, vengo de Quemquehueno, ese es mi territorio, pero mi territorio también tiene algo que decir siempre. Mi identidad se construye en base a eso. Entonces, acá es muy importante también relevar esos territorios, esas pequeñas historias que hay, porque de ahí somos, de ahí nos construimos. Entonces, acá, desde mi propia formación, como me estoy formando para ser profesora en algún momento, en el tema educacional, esto también tiene que ser tratado, es un tema que está relegado, o tratado quizás no de la forma en como nosotros quisiéramos, y eso también ha resultado en que, no sé, desde la prensa, desde la crítica quizás, se tenga una mirada de cierta manera o prejuiciada, o hay una idea de lo que es el mapuche, o de lo que es el mapuche. Entonces, no olvidar aquello, lo que comentábamos, todos los territorios tienen dolores, tienen algo que decir, nos construye de alguna manera, y eso es lo que no hay que olvidar. ¿Por qué? Porque eso explicaría también en parte, por ejemplo, de que los LOF estén casi vacíos o estuvieron vacíos en algún momento. ¿Por qué? La gente tuvo que salir a las ciudades, se tuvo que ir a Santiago, se tuvieron que ir a Argentina, a alguna ciudad. ¿Para qué? Para sobrevivir.
pero constantemente tenemos que estar en una situación de sobrevivencia. En algún momento tenemos que avanzar a un poco más. No sé, eso es como para reflexionar un poco. Tenemos que, pero para llegar a eso, primero tenemos que, no sé si despojarnos del dolor, pero sí tenemos que vivir el dolor. Y lo que se muestra en la película es parte de eso. Una de las personas por ahí decía, abrimos las llagas, pero ¿las abrimos para qué? ¿Solamente para mirar el dolor? ¿Solamente como para saber datos? ¿Solamente para decir de que un territorio X pasó esta situación? Yo creo que no. Ella misma lo decía, es para reconstruirnos. Pero ¿cómo nos reconstruimos? Nuevamente, ¿de qué manera? ¿Cómo nos miramos para reconstruirnos? ¿Y cómo lo hacemos nosotros también? ¿Y cómo lo hacemos desde la formación de los niños, de los propios niños mapuches? ¿Los seguimos alienando? ¿Lo reconstruimos con ellos? Entonces son muchas inquietudes también que al menos para mí presenta esta película. Y esperamos que también dé un espacio para la conversación, para la reflexión, para volver a mirar esa historia y para cuestionarla y criticarla también. Entonces creo que es un espacio muy importante ello, pero para eso tenemos que dar ese paso también de, en el fondo, aceptar, porque es un proceso de aceptación, siento yo, de que esa otra historia también está y de que esos dolores existen. Sí. Bueno, igual usted comentaba una categoría que, para retomar un poco, y voy a dar una introducción quizá un poquito larga, porque todo este trabajo se viene haciendo ya hace mucho tiempo. Estos archivos que muestra la película, que están en el Instituto Iberoamericano, que han habido otros investigadores detrás también, de eso los trabajos Marisa Malvestiti y más gente. Pero yo siempre me quedé cuando lanzaron el libro junto con Gabriel del título, ¿no? Porque decía Historia y conocimiento oral mapuche, historias de sobrevivientes, ¿no? Y esa categoría de sobrevivientes es muy importante, pero otra que siempre también tuvieron estas personas fue la de informante igual, ¿no? Entonces, y la vida de Cachelaf de alguna manera está en los dos lados, ¿no? Como informante y como sobreviviente, ¿no? Y quería preguntarle justamente sobre estas dos, pues, si hay alguna relación que ha implicado, por ejemplo, volver a la biografía de uno, sabiendo que todo el trabajo que ustedes hicieron son más personas. Cachelaf quizás es la vida más compleja de todo, pero Nahuelpi y todo lo que están investigando. Entonces, quería preguntarle cómo, qué aspectos quedaron pendientes también de la vida de Cachelaf, qué otras memorias hay de otros informantes y sobrevivientes mapuches a raíz de todo este trabajo que ustedes hicieron igual. ¿Sí? Claro, y está Nahuelpi. Nahuelpi creo que era uno de los más cercanos al territorio donde vivimos en la actualidad. Pero bueno, centrándonos en Cachelaf, cuando yo estaba revisando el material manuscrito en el Instituto Iberoamericano, cuando llegué a la biografía de Cachelaf, cuando estaba transcribiendo en ese momento, pasando estos manuscritos a un documento Word en la computadora ya, cada vez que podía entender ese trozo de escrito ahí, era como escuchar a la persona, era como escuchar a Cachelaf. Y me sorprendía tanto de que, habiendo pasado 100 años, o un poco más de 100 años, todavía era posible entender lo que ahí decía. Entonces, a mí ahí lo que más me cautivó, lo que más me emocionó y me conmocionó fue los relatos de Cachelaf, por los detalles que entregaba Cachelaf, por los nombres, porque si uno también hace esta comparativa, los nombres que menciona Cachelaf, porque hay varios pasajes que también aquí no aparecen en el documental, ¿cierto? Entonces, ahí uno puede decir, o sea, increíble la memoria de esta persona. Y ese anhelo también de querer volver a su territorio era constante en el relato, era constante. Y también como esos mensajes entre líneas, ¿no? De que si bien yo soy amigo de Lehmann Nietzsche, pero también esta mi oportunidad, a pesar de yo ser amigo, también estamos subalternos a esta cuestión del museo y a esta prisión que era Buenos Aires y que era La Plata específicamente. Entonces Cachelaf lo dice ahí entre líneas, lo dice constantemente,
solamente que hay que hacer esa lectura más allá de lo que va diciendo. Y las cosas pendientes de Cachilaf, yo creo que es una cuestión que hasta el día, o sea, que hasta el día de hoy, hasta el día que no volvamos, creo, es qué pasó con Cachilaf, porque si bien ustedes leyeron en la última parte su relato, esa añoranza, ¿cierto?, de querer volver a estas tierras, de volver a ver estas montañas magníficas, como dice, en una última carta de Cachilaf, él no, o sea, dice que está en una cárcel, ¿ya? En la cárcel de Mercedes, allá cerca de, entre Buenos Aires y La Plata. Entonces, ese es como para mí, y creo que para quienes hemos visto, hemos revisado su manuscrito, Gabriel, y aquí con Paula lo hemos comentado también, es ¿qué pasó con Cachilaf? Nos gustaría mucho saber, y yo creo que eso va a ser un pendiente, esas son las cosas pendientes que queda de Cachilaf. Y por supuesto, mucho más detalles. Si quisiéramos reconstruir de principio a fin el relato, yo creo que salen más de 3 o 4 capítulos de Marichi Tuculpan, más solo con el relato de Cachilaf. Y además con Cachilaf se puede reconstruir, se puede hacer incluso un mapa de lugares muy específicos que siguen ahí, ¿cierto? Porque el territorio no se mueve. A pesar del proceso que vivió, de la violencia que se vivió ahí en el territorio, este relato de Cachilaf y el ir a visitar estos lugares es tremendo. Entonces, muchas cosas se pueden hacer todavía con estos manuscritos y con el relato, con la biografía de Cachilaf. Y la importancia también de la biografía. Y yo creo que ahí lo preguntamos, lo decimos, lo mencionamos en el documental. ¿Habrá tomado conciencia del todo Lehmann Nietzsche con el informante que tenía ahí? Entonces, yo creo que también aquí hay que ver a estos informantes no como un mero informante, sino como un agente activo de querer como traspasar, de querer traspasar al presente esos relatos. Hay una expresión que en Mapuzungún decimos, que todos los mapuche hablantes decimos, que nosotros no estamos en el aire, no nos gobernamos, o sea, no estamos así por así. Hay algo que nos conduce de alguna manera, y por eso también este relato de Cachilaf, que pudo haber sido olvidado también, ¿cierto?, por la historia oficial. ¿Por qué? Porque es un relato de una persona mapuche ahí, ¿cierto?, que puede mirarse así, pero sin embargo llegamos hasta acá a través de esos relatos de Cachilaf. Entonces, si bien pueden quedar cosas pendientes como qué pasó con Cachilaf, pudo volver a su lugar, a su añorado lugar, sobrevivió ahí a la cárcel, porque también en ese espacio ocurrían muchos sucesos, muchos hechos muy tristes, ya, como por ejemplo el abandono, el quedar tirado en la calle. Eso ocurría en esa época, porque otros relatos también lo dicen así. Por ejemplo, hay una parte en un pasaje que lo dice Colonger, y Nahuelpi también luego lo retoma, donde dice que muchas veces caminando, vagando en la calle de la ciudad de La Plata, llegaba la policía, y muchas veces esas policías eran los mismos mapuches también. ¿Por qué? Porque también esa era una forma de sobrevivir, o también los obligaban a entrar a la policía, y luego también se utilizaba eso para tomar a su propia gente. Y todo eso era muy doloroso leerlo. Entonces, eso, por ejemplo, donde dice que a veces cuando los tomaban, los dejaban toda una noche en el ¿cómo se llamaba este aparato donde los dejaban? Cepo. Entonces, los dejaban toda la noche en ese aparato, sentados, pasando frío, pasando hambre. Entonces, leer eso era, para mí también fue triste. Y de hecho es como uno de los relatos que también me conmueve, porque es un trozo, dice cierto canto triste de un paisano, algo así dice el relato. Entonces todo eso es importante también colocarlo en esta historia, en este pasaje
de relatos tristes, ¿ya? Yo creo que es importante recurrir a esto también para ver lo que estaba pasando ahí. Bueno, y eso con Cachilaf. Yo creo que Cachilaf es uno de los personajes que cruzó esta barrera de lo meramente informante. Yo creo que su relato fue bastante trascendente y por eso también la elección de su relato en el documental. ¿Ya? Porque claro, aquí también se puede criticar por qué solo él y no los otros. Es que también había que tomar decisiones ahí, ¿ya? Y esa decisión era urgente, era el momento de hacerlo. Y con Cachilaf creo que no nos equivocamos. Yo creo que ahí no podemos decir que fue una mala decisión. Y en el futuro esperamos también quienes decidan seguir investigando y quieran también proponer trabajo de este estilo, porque hay que también aprovechar esas oportunidades de cómo llevamos la historia de estas personas que más de 100 años han sido silenciados, invisibilizados, siendo que tenemos un tesoro con ellos. Es nuestra historia, es la historia de nuestra gente que sobrevivió a un proceso muy fuerte. Entonces, el tener la oportunidad de relatarlo de esta manera, yo creo que no debemos dejar pasar eso. Fey. Sí, miren, yo igual, antes de pasar, quería complementar algo, que la carta que dice la Lamien es una carta que igual le escribió Cachilaf a Lehmann Nietzsche. Y yo la destaqué porque igual es compleja. Parte del fragmento de lo que él escribió en esta relación también de poder, de dependencia. Se la voy a leer este fragmento, pues muy cortito. Cachilaf le escribe a Lehmann Nietzsche en 1908, cuando dice que está encerrado: estoy bastante pobre y aquí en la cárcel no hay amigos. Y esta frase es terrible, dice: la libertad siempre esperando y no llega. Eso le escribía Cachilaf a Lehmann Nietzsche, ¿no? Y no deja de ser crudo también, ¿no? Como una persona que vivió la biografía de Cachilaf, habla de que él cazaba avestruces, iba a buscar caballos salvajes, le hacía rogativa, veía armadillos. O sea, de hecho él decía, es tan profunda la biografía de Cachilaf que en algún momento dicen que los Wincas están por allá. O sea, ni siquiera él había tenido la experiencia de ver a alguien no mapuche en su vida. Y era algo que igual yo pensaba también, y esto quería preguntarle, porque hay muchos conceptos que en la película aparecen, la del encierro, palabras terribles que inclusive en el caso de Argentina se han pensado mucho, que es como el genocidio, ¿no? Cuando yo veía, mira, si la Lamien tradujeron estas palabras que son tan complejas, ¿no? La del Montul, ¿no es cierto? Con el Montulún, salvarse o no. Y quería preguntarle cómo fue esa decisión también de ir viendo de pronto lo que usted decía, como a los territorios también, cada territorio tiene su historia. ¿Cómo fue ir traduciendo estos conceptos que hoy en día aparecen en las ciencias sociales, pero que de repente tienen su memoria en el Mapuzungún? Sí. Un ejemplo, por ejemplo, de la dificultad de repente de cómo hay algunos conceptos que se pueden traducir y en realidad no es traducible, simplemente se realizan acercamientos. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de prisioneros, no pude traducir prisioneros. ¿Cómo traduzco prisioneros si bajo la lógica del Mapuzungún y del mapuche no existe esa palabra? No existe simplemente, no lo puedo sentir. Y en el caso de las otras palabras, por ejemplo, montún, de salvarse, tengo la sensación de que ese tipo de conceptos existen en el mapuche Raquisam y puedo llegar a asimilar o puedo llegar a sentir como esa cercanía. Lo que no mencioné quizás en todo este trabajo de la traducción, de que es un trabajo mucho de sentir, mucho de sensibilizar, de activar un área sensible. Y no lo mencioné también, que la primera vez que vi la película para mí fue de mucho impacto, sobre todo las palabras de Cachilaf. Y nuevamente ahí, voy a retomar, me voy a salir un poco para poder explicar el porqué.
sentir las palabras de Kachelaf para mí fue muy fuerte. La primera vez que vi la película, porque ni siquiera aquí Gabriel y Margarita la habían visto, pero a mí me tocó tener como este primer golpe. Y nunca se las quise mostrar, nunca no lo quise mostrar. Entonces, la primera experiencia de ver esta película y de sentir la voz de Kachelaf y ahí valorar tremendamente quien narra, quien hace de la voz de Kachelaf, que es Bastián, escucharlo a él, para mí fue como que me desgarró por dentro. Porque por una parte está relatando hechos terribles, pero lo hace desde una fibra sensible, lo hace desde el corazón y desde un mapuzungún, pero así que es único, que es cómo yo decía, cómo no lograba entender, no lograba dimensionar de verdad cómo se podía transmitir con tanta delicadeza, pero con tanta sensibilidad, hechos tan horrorosos. Y tiene que ver también con esta forma de pensar desde el mapuzungún, desde el mapuche raquisam, de esa persona que ya ahora no está, pero que gracias a él estamos conversando incluso en este momento. Entonces, el mapuzungún, traducir ciertos conceptos, responde un poco a eso, primero de sentirlo, y luego negociar, como decía anteriormente, y ver qué es lo que más se le acerca. Montún, constantemente está saliendo, pero no desde la lógica, nadie quisiera hacer un montún desde la lógica de la invasión, desde la lógica del genocidio. Siempre estamos pensando el montún desde otra lógica. Pero parece que constantemente también tenemos que hacer este trabajo de acercamiento para entender, desde mapuzungún al español y así viceversa. Pero nuevamente reiterar de que es un trabajo primero de sensibilizar a uno mismo, de sentir y de ahí pensar, ya, esto se me parece un poco a esto, quizás va por ahí. Después voy pensando conmigo misma, porque por ejemplo, en la última parte de Kachelaf, ahí tenía varias versiones y estaba conforme, disconforme, muy disconforme. Y vuelta de nuevo a volver a repensar las palabras, de volver a sentirlas. Y esto que vieron la última parte hoy, porque ese es como mi joyita, mi logro personal, ¿sí? Como que lo valoro mucho, que lo amo. Adoré hacer esa última parte, porque me significó lágrimas, me significó sentarme, no sé, de repente estar en un momento del día y decir, uy, pero parece que esto era lo más cercano, era lo que tenía que decir, y quizás no estoy transmitiendo esa sensación, no estoy llegando a esa fibra sensible. Entonces, sentarme a las 3 de la madrugada o sentarme en el casino de la universidad un día X y que un profesor me vea llorar y me pregunta ¿por qué estoy llorando? No, es que estoy traduciendo algo de un escrito de Kachelaf y justo se me ocurrió hacerlo en este momento, así es que por eso estoy llorando. Explicar como ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, la traducción va mucho por ahí. Por eso, lo que dije al principio es un trabajo muy doloroso. También lo debes sentir de esa manera. Bueno, todos quienes hemos pasado por eso, hemos sufrido ese camino de dolor. Bueno, a propósito de esto mismo, porque quería leerle unos pequeños fragmentos de los otros informantes, porque cuando a veces traducimos, nos acercamos al mapuzungún, la lengua o el español nos da para reflejar todo esto, porque este relato probablemente debió haber tenido lágrimas, debió haber tenido pausa, debió haber tenido un momento de catarsis. Y hay una historia que parece que es la del escribano, ¿no? En el otro texto de Nahuelpi. Si las quiero leer muy cortito, porque dice más o menos esa imposibilidad a veces de entender algo que está en las palabras y que la escritura no lo refleja. Y una de las tantas historias que aparecen en la investigación y el libro que usted hicieron, dice, esta es la historia de un escribano que no era capaz de dar cuenta de esta profundidad. Entonces dice, de esa manera terminó a anotar el escribano. Ya, hágala hablar, dijo Keupu. Keupu era un lonco, entonces él estaba pasándose en Trump.
Entonces el escribano hizo hablar aquel papel, lento y con voz baja. Va, no está bien, dijo Keupu, que era el lonco, le dijo al escribano. Le dijo, ¿se fijó de las palabras bien fuertes que hablé yo? ¿Por qué estás hablando lento y despacio lo que anotaste? Le dijo Keupu al escribano. Y él le respondió, no es así, viejo amigo mío. Aunque todo un día sea que estés aquí gritando, sus palabras no pueden entrar en este papel, ¿no? Y claro, cuando uno ve estas historias tan tristes, probablemente hay toda una dimensión afectiva que es la que usted menciona, ¿no? Yo creo que para ir avanzando, porque quizás no estamos viendo, yo aquí podríamos estar conversando toda la noche, pero en virtud del tiempo, sí, falta conversa, ¿no? Quería como preguntarle sobre dos cosas, ¿no? La primera es que igual estamos acá en un museo y la relación entre museos, pueblos indígenas, siempre ha sido una cuestión bien problemática, ¿no? A raíz también de muchos aspectos. Entonces, y de todo el trabajo que viene la película, que marca este trabajo de un archivo, de ir, de estar, de ver fotos, de ver, escuchar audio, de ver letras, quería preguntarle luego de todo este periplo también, ¿cómo ha visto usted eso, ¿no? Esta relación entre museos y archivos, ¿no? Entre museos y pueblos indígenas, entre museos y memoria mapuche, ¿no? Claro, ese es un tema todavía conflictivo, sobre todo si nos situamos allá en el Museo de la Plata, que todavía quedan restos y probablemente en muchos museos más quedan restos humanos, ¿ya? Que es la que más causa polémica y también es la que más conflicto provoca, ¿no? Porque estamos hablando sobre seres humanos, personas. Más que lo material, que lo material también tiene lo suyo, tiene también un peso cultural, tiene una carga emocional en ella, sobre todo si esas materialidades, ¿cierto?, han sido saqueadas, ¿ya? O como se dice, han ido a sacar de los cementerios, como ocurrió mucho, y lo que dice también el documental, sobre todo en el Puel Mapu. Entonces, claro, yo creo que hoy en día esta relación, yo creo que igual tiene tiene fricciones, ¿ya? Yo creo que no está resuelto aquello. Yo creo que siempre va a estar este conflicto, esta interpelación permanente de los pueblos originarios que han tenido que ir a ver su pasado o reconstruir su pasado en un museo. Claro, uno puede agradecer de alguna manera porque los archivos conservan estos materiales y estos materiales nos permiten a nosotros hoy en día reconstruir nuestra historia, nuestra memoria. Pero siempre teniendo esta pequeña laguna, ¿cierto?, de conflicto con ese espacio. Porque fueron espacios también de dominación, ¿cierto? Un dispositivo, los museos después de todo es un dispositivo también para hacer desaparecer y para dejar estacionado en un tiempo la memoria de un pueblo. Entonces de ahí lo conflictivo. Ahora, por ejemplo, si específicamente hablamos de los archivos del archivo Alemán-Nietzsche o el legado Alemán-Nietzsche, como se llama, nos gustaría mucho que tanto el Estado chileno y argentino, en este caso, tuviera como el espacio también, que hubiera una reparación en esos sentidos, de que hubiera una reparación de decir, ya, vamos a restituir esos materiales, pero están las condiciones también para tener esos materiales acá nuevamente, que es otra pregunta también que debemos hacernos, ¿no? Hemos sido capaces, por un lado, también de generar estas condiciones, y también hasta si la restitución y toda esa deuda histórica que existe con esto de los estados, ¿han reparado esto? Es la pregunta también que nos podemos hacer. Entonces, en ese sentido, este conflicto está presente, ¿no?, de estas diferencias. Así que es un tema sensible todavía para nosotros, si bien hay algunos museos, por ejemplo, que han tomado la iniciativa de sensibilizar también acá,
darle otra forma de hacer más relación sensible con los objetos que están ahí, o como por ejemplo hacerle una rogativa como correspondería, porque algunos son objetos que han sido sacados de los cementerios de los mapuches del Tun. Entonces ahí también qué pasa ahí con el ser, con la persona que depositó ahí su sentimiento, su conocimiento cultural en ese espacio, y luego ese espacio lo destruyen. Entonces también ahí, si nosotros somos una sociedad que cree también en que esta materialidad no es una materialidad vacía, entonces también hay una carga ahí. Por lo tanto, los museos también tienen esa carga, tienen ese dolor de alguna manera. Entonces sigue siendo ahí, por lo tanto, un tema conflictivo, un tema del que tenemos que seguir debatiendo y seguir también proponiendo cuál va a ser el mejor camino para que esto también se vaya sanando, que estas fricciones, estas inflexiones, esto como malestares, ¿cierto?, se vayan subsanando de alguna manera. Es un trabajo largo también que queda, creo, en esos aspectos, en lo que es la materialidad. No, a mí me encanta esta pregunta polémica, porque aquí yo tengo mucho que decir. Sí, primero, hace un par de semanas atrás andaba visitando un museo X, no voy a decir cuál era. Entonces, la primera imagen que tuve al entrar al museo fue de una momia. Entonces, claro, entonces, mientras nos explicaban del por qué estábamos ahí, bla, 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 y cómo trataron a esa momia, era una cosa. Entonces, me pregunté y me he estado cuestionando harto de eso, bastante, y me he sentido bastante conflictuada últimamente con los museos. Y específicamente esa momia para mí fue como una bofetada de verla, porque en qué momento la humanidad, los humanos pasamos a hacer cosas. Solamente somos personas cuando estamos conversando, cuando tenemos como esta capacidad de hablar, de interactuar, de tener algo. Solamente hasta ahí somos personas, después ya no somos. Me lo pregunté. Y me molestó bastante, mucho me molestó ver a aquella persona convertida en cosa. Y entonces, los museos, si bien reconozco, incluso desde la pedagogía, puedo reconocer el significado, el valor que tiene el trabajo que se hace, porque también detrás de que estén esas cosas hay un trabajo enorme, pero también cuestionarse de cómo llegaron esas cosas a esos espacios. Y también, mientras hacía este recorrido, me fijé en un elemento X, y visualmente era precioso, era hermoso, era un pequeño metahue. Pero nuevamente volví a la idea de quién fabricó ese metahue, en qué estaba, quién era esa persona que lo construyó, porque esa cosa, ese elemento no llegó así como si a hacer una cosa en el museo ahora. Tuvo que pasar todo un proceso, desde que sacaron el rag, por ejemplo, desde que alguien amasó de que hizo el wisun, después de que hizo el ngeputun, no sé, hubo todo un proceso que al final en el Mapuche Raquizam también me lo cuestioné, de cómo llegaron esos objetos al museo, porque desde el pensamiento mapuche nosotros, si vemos un entierro, si vemos un elemento X, por ejemplo, a nosotros no se nos ocurre llegar y sacar. ¿Por qué? Porque esa cosa que vemos ahí, en el fondo sigue vivo, porque lo seguimos respetando. Se nos ocurriría, por ejemplo, a mí, que en el loft, y de hecho en los terrenos de mi familia hay un eltún, se nos ocurriría a nosotros como familia desenterrar, meter mano en ese eltún, porque sabemos que hay cosas probablemente que son muy valiosas en la actualidad. ¿Se nos ocurriría hacer eso? Me preguntaba. No, porque a pesar de que esas cosas estén bajo tierra, nosotros seguimos reconociendo de que hay algo
que nos vincula con ello, que sigue vivo. Mientras probablemente, mientras tengamos la memoria, mientras sepamos más o menos quiénes estuvieron ahí, para nosotros siguen siendo muy valiosas. Y entonces los museos, desde esa frivolidad de tratar todos los elementos como cosas, nos desvinculan con eso, con lo que somos, con nuestra propia identidad. Y otro elemento que también estábamos discutiendo con X personas, de que, por ejemplo, en los museos yo me reconozco, veo las piezas, veo todo, yo siento que son parte de mí. Entonces, pero ¿por qué están encerradas? ¿Por qué están en las ciudades? Y también ahí también sé y reconozco de que a nosotros como mapuche todavía nos falta mucho avanzar en infraestructura, por ejemplo, en tener, no sé, una serie de cosas para hacer un resguardo de lo que es nuestro. Pero esperar que algún día esas piezas, esas cosas vuelvan a tener vida y vuelvan a estar donde deberían estar. Esa fue mi reflexión, un poco dolorosa, pero que sin embargo también creo que es función de los museos de hacer esto, de hacernos reflexionar, de hacernos pensar, de cuestionar, pero también de reconocernos. Bueno, quizás justamente todo este periplo, ¿no es cierto?, desde llegar a estos archivos, participar, hacer una película y terminar conversando en un espacio como museo es como parte de esa vuelta que usted comenta. Yo creo que en virtud del tiempo me queda la última pregunta y era algo que conversamos previamente también la misma, que no sé si los demás saben, pero siempre se dice que el mundo mapuche a veces es como un poco cerrado, ¿no? Como que la espiritualidad, el feyentun queda en cierto momento y no se comparte. Y una de las cosas de la película justamente es que muestra esa dimensión también, ¿no? Esa dimensión afectiva del feyentun, del ñellipún, de la rogativa. Y a propósito también de la contingencia de lo que pasó una semana atrás, no sé si supieron que se querían talar tanta cantidad de pehuen, ¿no es cierto? Y la película muestra una rogativa precisamente en pehuen, ¿no? En un pehuento. Entonces quería preguntarle tanto a la misma Margarita, a la misma Paula, ¿cómo fue este proceso de plasmar esta rogativa que nos permite entender el mapuche quimón desde esa dimensión? ¿Cómo fue también de repente toparse con estos términos en el momento de la traducción? Oye, mira, aquí esta idea se dice de esta manera, yo la conozco de la otra. ¿Cómo se aprecia eso también en la película? Sí, el tema de la rogativa, yo he sentido que en los lugares donde me ha tocado estar haciendo Ngotram, que una pregunta que quisieran hacerla, pero como que no se atreven. Por lo mismo, por lo que decía la mía acá, de que nos ven como una sociedad muy cerrada, que no comparte ciertos momentos, lo cual puede ser cierto, pero en este caso estábamos hablando de una temática, cierto, sensible, delicada, y que era importante visibilizar. Si se fijan, dentro de las posibilidades que se nos dio la traducción, una de las rogativas apuntaba a que esto que estamos haciendo ahora no se quede acá, sino que se conozca no solamente en el territorio, sino en otras partes del mundo. Entonces, esa rogativa por lo menos tenía un propósito, ¿ya? Y un propósito de que este propósito de que se conozca el trabajo que hacemos y quiénes somos y dónde estamos. Porque si se fijaron, el último, como dijo la mía acá, la última rogativa se hizo en un pehuen. Y por supuesto que esa rogativa no se hizo sin hacer como un previo o con un permiso antes de que se grabara, ¿ya? Hubo un protocolo antes de hacerlo. Y por eso también sale como en un plano también que puede ser complicado porque se toma frontal. Pero hubo ese espacio, ese momento se preparó antes. Ya el Chachay Belisario pidió permiso antes de hacer esa rogativa para que saliera en la grabación, ¿ya? Entonces, claro, ese es un momento y era un tipo de rogativa que se podía difundir, que se podía dar a conocer. Sin embargo,
y creo, y aquí yo creo que podemos coincidir con todos los otros territorios, si hablamos desde los truftrufche que somos, aunque Pablo dice que no es truftrufche, aunque está ahí entre medio de truftrufche. Bueno, esa es una discusión interna que tenemos. Entonces, por lo menos desde donde nosotros venimos, que es Truftruf, cercano a Temuco, es imposible que se pueda grabar un guillatún y sobre todo una rogativa. Eso no está permitido, a pesar de que en la actualidad usemos cosas tecnológicas contemporáneas, pero un guillatún jamás se graba. No hay por dónde, no hay permiso por dónde. De hecho, a los jóvenes los sancionan cuando están grabando a escondidas. Y claro, y eso también nos va a ocurrir en el mismo lugar de Rincón y Calma, ahí donde vive el Chachay Belisario Pitriqueo. Y tampoco van a permitir que se grabe una rogativa. Pero esta tenía otra finalidad. Y no fue una rogativa para la tele, como se diría, para el documental, sino porque tenía esa finalidad de visibilizar también de que este tema, que es nuestra memoria, que del despojo, del genocidio, como se dice, se sepa qué ocurrió y que nosotros también lo llevamos en un espacio de espiritualidad, que estos temas se dicen, se abordan en una rogativa. Y también, sobre todo en esa zona cordillerana, es muy importante que se mencione lo que está ocurriendo en la actualidad o lo que vivieron los antepasados. Si vivieron cosas buenas, se menciona también en esa rogativa. Si vivieron algo malo, también se menciona. Y si está ocurriendo, por ejemplo, ahora la intención de la tala de bosque de Pehuen, también se dice en la rogativa. Y de hecho, cuando hay también una actividad con fines políticos, también la gente tiende a hacer rogativa para salir bien de ese tema o de ese asunto, de ese trámite importante. ¿Ya? Nosotros no andamos al azar, y esa es una cuestión, claro, que es muy cotidiano, que tampoco lo andamos ventilando así y diciéndolo a los cuatro vientos, pero esa cuestión sí se vive, quienes realmente intentamos seguir este AZMAPO, como se dice, nos llegamos y salimos también para ir a conversar, no sé, supongamos con el mismo presidente de la República, y eso creo que ha sido, históricamente ha sido así, porque si uno también recurre a los relatos, los mismos parlamentos, también los parlamentos del Tratado de Paz, antes de iniciarse las conversaciones con los gobernadores, representantes, ¿cierto?, de los estados, también era previo, había una rogativa antes de realizarse el tramo. Entonces, estas cosas no se hacen al azar. Es como lo que se hace, no sé, para el 18 de septiembre, creo que acá, cuando antes de, ¿cierto?, de conmemorar esa fecha, ¿cierto?, se hace una misa, a veces lo hacen los católicos. Entonces se fijan que hay una norma que se cumple, las sociedades no están al aire, ¿no? Nosotros no caminamos así por caminar por aquí, por allá, sino que hay una norma, cada sociedad, cada pueblo tiene una norma, y de esa misma manera también creo que nosotros la tenemos, y eso también se quiso reflejar en el documental. Mientras que en Nehuencó, ahí también se dio una situación muy compleja antes de conversar con ellos, que no la podemos decir del todo porque una cuestión que también son esas cosas que van ocurriendo al momento de hacer un trabajo. Vivimos una situación muy complicada en ese momento antes de hacer esa rogativa. Entonces, y una de las cosas para también un poco compensar lo que ahí ocurrió, se nos pidió, y más bien dicho, se me pidió a mí explícitamente de que levantara esa rogativa. Y pidiendo también porque estas personas también de verdad están en ese conflicto de que están perdiendo el Mapuzungún, ya están en una situación mucho peor que por este lado chileno. Entonces también para ellos era importante escuchar el Mapuzungún. Eso fue lo que se dijo fuera de cámara, y por lo tanto ahí había que hacer el documental. Y por lo tanto, en mi caso, lo que a mí me correspondía era en esa rogativa poner también el contexto del por qué se hacía la rogativa. Y por eso también lo menciono, del por qué estábamos ahí, porque queríamos, ¿cierto?, hacer conocer lo que la gente vivió y sufrió en ese lugar. Eso un poco respecto a la pregunta la mía. Solamente si quiere complementar.
Solamente para complementar lo ya dicho por Margarita y refiriéndome a lo que es la traducción. Acá, por ejemplo, en los primeros escritos que hay sobre temáticas, tradujeron Nechen, Dios. Claro. Y en mi caso, yo no seguí y no puedo seguir esa lógica. Y de hecho hay algunos conceptos de Mapu Sungun que simplemente no tiene traducción. No es necesario. No es necesario. Porque para hacerlo tendría que escribir una página, no sé, muchas páginas, para una nota al pie, para explicar ese concepto. Porque la racionalidad occidental simplemente no le cabe el poder comprenderlo, porque existe solamente en el mapuche Quimun, en el mapuche Arequipa. No existe en lo otro. Entonces, simplemente, nuevamente refiriéndome a decisiones, y la decisión es respetar tal como se dice, tal como el Chachay en este caso los menciona. Y trabajar en el tema de la traducción de Ñellipún, de Ñillatún. Nuevamente también hay los conflictos que tiene el traductor o quien hace esta labor de cómo expresar y de qué expresar. Porque lo primero que podríamos hacer es hacer una traducción basado en la religión católica, que es lo que más abunda en escritos, en traducciones y eso. Pero no se puede. Simplemente no se puede. Y ha sido una decisión mía también el tener que realizarlo. Lo mismo pasa en el Cantún, por ejemplo, en el Cantún de Machi. Se ve exactamente lo mismo. ¿Lo permeamos a través de la religión? No, no es posible. Dejar ese mensaje. Bueno, es un acto igual de soberanía del Quimal, ¿no? Porque por hay supuesto. que decir que en verdad no todo tiene y por qué traducirse, ¿no? Y también lo otro es que no existe una traducción perfecta, menos en ese ámbito, menos en el caso de los Ñillatún, los Ñellipún, los del Cantún también, y bueno, y muchas otras cosas. Hay cosas que sí se pueden traducir de manera muy literal, realizar acercamientos, y simplemente hay cosas intraducibles. Por ahí había una preguntita igual súper breve, yo creo como concisa en virtud del tiempo, si nos puede decir. Por favor. ¿Se escucha? Ahí. Sí. Me llamó la atención cuando vi la película que usaste la palabra infierno. Y me gustaría preguntarte por qué tradujiste infierno. O sea, la sentí media colonizada, esa fue la verdad. Fue la única palabra que me chocó dentro de todo. Uno. Segundo, le quería preguntar a Margarita un poco cómo se tomaron las decisiones en relación con el elemento como guión, estas rogativas que tú dices, fueron previamente guionizadas, en la definición de los lugares, las personas, ¿cuál fue tu rol? Yo supongo que tú no fuiste una mera actriz, por decirte así, que te pidieran hacer estos teoros, sino que también participaste. ¿Cuánto participaste en la película, en lo que se fue haciendo? ¿Ya? Y ¿cómo se llama? ¿Cuán satisfecha quedaste en relación con que la película traduce efectivamente o no ese sentir mapuche que también traduce Paula y traduces tú? Respondo yo sobre el infierno. Nuevamente, decía decisiones. ¿Aló? No, que también quería traer a colación al pueblo palestino, porque también me vinculó. Sí. Ya, parto yo respondiendo a lo del infierno. Ahí nuevamente eran decisiones. ¿Qué es lo que comúnmente o en el mundo en el que vivimos podemos entender como lo más horroroso? Saliéndome incluso del tema religioso, ¿cuál es el horror máximo que nosotros podríamos definir? Sin necesariamente ser católicos, y para mí cuando decidí usar el infierno era como eso, la expresión del horror máximo, de los dolores, como esa cosa que indescriptible, porque no tenía una palabra como para describir ese horror. Y la única palabra que se me ocurrió, que puede ser como violenta, porque también dije, me salgo de la religión y todo, pero usé la palabra infierno, y fue por eso, porque no me cabía otra palabra para describir ese horror. Porque ¿qué se les viene a ustedes cuando se dice infierno?
¿Lo asocian directamente a los temas religiosos o se imaginan como esos dolores o esas cosas? No sé. Bueno, quizás cada quien tiene su propia entendimiento de lo que es infierno también, pero decisiones. ¿Sí? A ver, con la conformidad, empezando con... claro, siempre uno siempre espera más, espera no sé, si hubiera agregado otras cosas o que esto no hubiera quedado, pero en definitiva yo creo que la elección tanto de parte de la directora Paula Rodríguez y también ahí con la gestión que hicieron las otras personas de escoger los lugares de acuerdo un poco a las recomendaciones que hicimos con Gabriel, el llegar ahí Calma, creo que esa fue una decisión muy de nosotros de decir tiene que ser ahí porque también si se fijan ahí parte como el relato esto del caballo que aparece mucho en el relato de Castrilaf es un ser elemental en la sobrevivencia del mapuche en ese minuto. Entonces y luego hacer como todo el guión, yo creo que eso fue como más responsabilidad de la directora, ¿ya? Porque claro, por un lado había que mostrar lo histórico, nosotros eso sí, y a mí por lo menos lo que más me preocupaba que quedara muy artístico y perdiera esa sensibilidad con lo que realmente quería mostrar, que es la historia del despojo, la historia de la deportación, de los campos de concentración, que en el fondo se dio, se notó ahí. Y el tema de la rogativa, claro, a mí de primera, igual como yo no pude ver el trabajo final, no pensé que habían puesto sobre todo la rogativa de Nehuencó, porque en ese minuto no tuvimos siquiera la posibilidad de decir, mira, va a aparecer la rogativa con la familia Martínez Pichigual. No tuvimos la oportunidad de decirle, entonces a mí un poco me asustó eso, pero luego también nosotros fuimos conversando con las personas, yo no tuve la posibilidad de ver primero a las personas. A medida que íbamos avanzando en el viaje, yo iba conociendo a las personas. De conocernos ahí, es muy real. Por ejemplo, con Hermelinda, nosotros no nos vimos antes. Todo ese encuentro fue en el momento, por decisión también de la directora. Y yo creo que también teniendo en cuenta de que nosotros siempre hacemos un acercamiento antes de la grabación, claro, una pequeña presentación, mucho gusto de conocerla, lo que queremos hacer acá es esto. Fueron conversaciones muy previas, pero muy pequeñas antes del rodaje. Entonces, hubo en un momento en que había que tomar decisión en el momento. Por ejemplo, lo de la piedra, el corral de piedra, esa grabación que Lamián me comentaba acá que le pareció como, no me acuerdo qué palabra, como un perimontún, me decía, como una especie de visión con los caballos ahí. Ahí tuvimos que decir cómo mostramos que efectivamente la gente estuvo encerrado en un corral de piedra, y sí, efectivamente nos encontramos con corrales de piedra que hoy en día sirven para guardar animales porque esa era su función inicialmente, pero que la usaron para también tener a las personas ahí prisioneras. Entonces teníamos que mostrar esa imagen y yo creo que por lo menos ahí se cumplió a pesar de las condiciones en contra que teníamos de grabar en ese minuto, porque había mucha lluvia, mucho viento en ese minuto. Entonces a mí me preguntaban, ¿estás en condiciones como de salir? Porque yo en ese minuto también estaba con un problema físico ahí muy, muy fuerte y que tuvimos que grabar, porque era la oportunidad también que teníamos, el tiempo que teníamos. Entonces en el proceso fuimos tomando decisiones también. Otras que no la pude tomar yo personalmente y que ahí también luego al sentarnos en la discusión también ahí, ¿por qué no nos avisaron antes? Pero claro, al final esto resultó así y yo agradezco también que el director de fotografía, el Cristian Soto, también la persona que hizo el montaje con Paula Rodríguez, tomaron la decisión y creo que dejaron lo que efectivamente era preciso. Así que ahí cuando nos tocó revisar conjunto, cuando ya por fin liberaron la película y Paula nos pudo también ahí compartir para mejorar la traducción y todo lo demás, que ese fue un trabajo también, un día que tuvimos que
juntarnos con Bastián, la voz en off de Cachilaf, y claro, revisar ahí en conjunto lo que había quedado. Al final del día, que trabajamos todo el día prácticamente ahí en la revisión, dijimos, está bien, era eso, Cachilaf quería eso y ahí está. Así que yo creo que dentro de todo lo que uno quisiera esperar un poco más, quedó bien. O sea, no podemos, ya habrá otra oportunidad de hacer un trabajo quizá mucho mejor que esta. Así que bueno, eso es un poco lo que puedo decir, y un trabajo también que venimos haciendo de hace tiempo. Entonces le pusimos harto corazón y cabeza al asunto. El trabajo en equipo es fundamental acá. Yo sola esto no se podía haber hecho. Con Gabriel los dos tampoco. O sea, teníamos que tener un equipo detrás, Paula, Bastián, otras personas más también que nos apoyaron, y el equipo de la producción también, entre el sonidista, director de fotografía, la directora, que en su momento igual habíamos perdido fe en ella, pero ella se la jugó por esta película documental, y eso es lo que hoy en día aparece como Marichi Tuculpan y Memoria Implacable, que ahí Memoria Implacable también creo que fusionaron tan bien entre lo que Paula se reflexionó y lo que también las dos Paula, porque Paula Rodríguez, Paula Vilquinao, ahí creo que encajó muy bien Memoria Implacable con Marichi Tuculpan, y yo creo que nosotros aplaudimos y apoyamos esa propuesta. Sí. Bueno, no es una pregunta esto, es más podría ser un agradecimiento, porque yo para mí y mi familia, esta película, lamentablemente no pudieron venir para ver esta película, es algo bien importante, ya que es lo más cerca que para nosotros directamente es una muestra de algún ancestro cercano a nosotros. Nosotros somos mitad mapuche y somos catril. Somos catril, pero con la versión españolizada, con la C en vez de la K. Entonces no tenemos mucha información sobre ancestros más atrás de una tatarabuela, y más encima somos muy pocos. En nuestra familia quedamos los catril de mi lado de mi familia, somos ya como unos 5. Ya se han muerto casi todos, y casi todos sin ancestros. Entonces, por ejemplo, yo con mi hermano somos de los últimos como catril de esta generación. Entonces es algo muy del corazón, es algo que no esperábamos ver acá, ni nunca escuchar, ni nada, algo así. Feliz, gracias por el comentario. Bueno, May, me sumo a las gracias también. Bueno, en términos mapuche, esta conversación recién está partiendo. En términos de la programación, yo creo que ya requiere ir cerrándola. A nombre del museo, la mía Margarita, la mía Paula, también Gabriel, también aquí la ñaña, que nos acompañaron desde el sur. Agradecerles, la mía. Sabemos que esta película fue en hartos años de trabajo. Hay muchos mensajes que se pueden ir contando también, hay mucho legado que seguir construyendo, y a nombre también de la muestra, sumando aquí a Claudio, a Alicia, agradecer que estén acá, pero quería ofrecer también un último mensaje, nuestra ama a propósito de la película, la experiencia, querer dejar también algo para el futuro, para no dejar en nuestra ama hasta aquí. Así que si nos puede dar una última impresión, tanto la mía y la mía, con eso yo creo que ya estamos cerrando en nuestra. Solamente, o sea, decir de que yo creo que la historia mapuche, su pasado, su presente, tienen una base. No estamos al aire. Cuando hablamos sobre un tema es porque tenemos razones y fundamentos, y creo que esa historia no se termina acá, no se termina con este documental. Nosotros esperamos continuar en este trabajo si tenemos la energía,
tenemos el tiempo para dedicarle a eso, y también hacerle la invitación a que no se queden solamente con la historia que se cuenta de un lado, con la historia oficial. Hay muchas formas, yo creo, de conocer nuestro pasado. Así que esto es una forma de hacer historia, de hacerlo de una manera distinta. Así que educar, como también lo he dicho en otras oportunidades, a los más jóvenes, hablarles de que están estos hechos, de que Chile no se construyó con flores, ya, sino que hay toda una historia detrás. Yo creo que es importante compartir esto, que esto transite, no se quede acá nomás. Es como lo único que podría decir en este momento. Yo creo que hay mucho más mensajes que podrían salir, pero sí. Por mi parte, y desde la labor de traducción y todo aquello, creo que es muy necesario no solamente este trabajo, muchos más trabajos en Mapuzungún. Necesitamos escuchar ese lenguaje molesto, que moleste, que pique al oído, que sea como, que nos recuerde en el fondo de qué estamos construidos, de quiénes somos. Que en las ciudades se escuche Mapuzungún, que no sea, ojalá en algún momento cuando se hable Mapuzungún por aquí en las calles, no nos demos vuelta a mirar, uy, ¿y qué idioma está hablando? Sino que lo podamos reconocer. Ah, Mapuzungún Mleipial. Entonces, eso, que y seguir con esto, porque igual es la labor de traducción que puede ser aceptada, no aceptada, quizás, no sé, ahí cada quien tiene lo suyo con respecto a eso, de si el Mapuzungún es traducible lo suficientemente o hacemos acercamiento, pero también a nosotros como mapuche y especialmente para quienes se están formando en el Mapuzungún, también es una oportunidad de aprender y entender cómo funciona el Mapuzungún. O sea, en mi caso, que yo tuve que hacer la traducción, no me bastó solamente con hablar, con saber. Tuve que hacer otro trabajo en mi mente. Probablemente deben existir algunos conceptos como para definir aquello, qué pasa en la mente de quien traduce. Es todo no sé, pienso que tiene una explicación, pero yo no la sé. Solamente la viví. Entonces también es una oportunidad para nosotros mismos como mapuche de poder valorar. Decimos que el Mapuzungún es valioso, que esto otro, pero cuando uno entra a la riqueza del Mapuzungún, pucha, es decir, como que, ¡ay, qué lindo que es esto! Así como que ya no me cabía, por ejemplo, lo que decía, al trabajar las palabras de Castrelaf, no cabía en mi mente tanta belleza. Y esa es la verdad. Por ejemplo, cuando empieza Mleinga Mlei, yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Cómo lo puede decir tan bonito? Está relatando algo súper doloroso, pero de una manera que a mí no me cabe. Entonces, ahora estoy en el proceso de releer todo el escrito de Castrelaf, ya con esta madurez de conocer un poco de lo que hice y todo eso. Entonces, no sé, simplemente dejar el mensaje de que no solamente tiene que estar esta película, tiene que haber muchos más trabajos en Mapuzungún, y ojalá que en algún momento ya no sea necesario traducir. Ya que los traductores ya abandonemos la pega. Así que eso tiene que pasar. Pero igual nos sirve. Bueno, Felei, la mía, Mañome y Omay, estamos nuestra capa fielmo, la mía Margarita, la mía Paula, acá hincheta tu culpa ya finta, quiñe cuifi, wirin tokufe Manuel Manquilef, piñefulu, fei quiñe chilcamu, fei wirin tokufi, aflayaita mapuche son upi. Entonces, bueno, junto con agradecerle también y recordar también un chayay, historiador, escritor, informante, que él dijo hace más de 100 años también, aflayay mapuche son upi, ¿no? Que quiere decir, no se terminará ¿cómo lo vamos a traducir? No se terminará la lengua mapuche, quizás, los asuntos mapuche, y con esa misión nos quedamos también. ¿Vale? Chaltu, Pulamien, Chaltu, Peñi, estamos por haber venido, así que dejemos hasta acá. ¿Vale? ¿Vale?